Hola a todos, hoy os traigo el análisis de una empresa que conoceréis todos, que es el grupo Porsche. Concretamente es una empresa que lleva pocos años cotizando como independiente en bolsa desde 2022, pero que sin embargo ha formado parte del que es su mayor accionista, que es el grupo Volkswagen, y a su vez Volkswagen pues está controlada por Porsche Holding, que es otra compañía en la que se aglutina el patrimonio un poco de la familia fundadora de Porsche, ¿no? La familia Porsche. Entonces, bueno, entre los informes anuales de Porsche Holding, del grupo Volkswagen y de la propia Porsche, pues de ahí he podido sacar muchos datos. No todos los que yo querría, pero sí que tenemos datos en mayor o menor medida desde el año 1995, con algunos huecos, pero sí. Y bueno, es una empresa que ha sido muy próspera, aunque ahora está viviendo un bache. Ha crecido en los últimos 29-30 años a un 12% anual compuesto, que es, para que os hagáis una idea de lo que es crecer a ese ritmo durante tantos años, es multiplicar las ventas por 30 o 40 veces. Y bueno, está ahora en un bache. Ha tenido en su historia algunos baches que es lo que nos permite el conocer su historia en profundidad y por eso así podemos ver un poquito más cómo puede ser su futuro para determinar si puede ser una buena inversión o no. Así que bueno, vamos a ello. En primer lugar, vamos a hablar un poco de cómo ha evolucionado, cómo se ha reinventado Porsche respecto a su portfolio de modelos de coches. Hasta 2003 pues solo comercializaba tres modelos, el Porsche 911, el Boxster y el Cayman, que tenían en común que eran tres modelos de deportivos, de coches deportivos de lujo, con dos puertas, ¿no? El clásico deportivo, que ahora lo enseñaré los tres, que competía un poco con los Lamborghini, con Ferrari, etc. Y bueno, la verdad es que entre el año 1995, que es cuando yo he empezado a tener datos, y el año 2002, que es cuando pasaría a la siguiente etapa, que ahora la veremos a continuación, pues oye, creció en ventas al 23% anual compuesto, que ahí tenéis la evolución y la verdad es que le fue muy bien, pero tenía la particularidad de que desarrollar nuevas versiones o nuevos modelos, valga la redundancia, de estos tres modelos de deportivos, pues era bastante caro y no era fácil el encontrar financiación para ello. Entonces, pues bueno, aquí tenéis unas fotos de cada uno de los modelos, el Porsche 911, que la verdad es que es súper bonito. Yo siempre lo digo que si a mí me sobrase mucho el dinero, el coche que siempre me ha parecido más elegante, además yo siempre he sido muy tradicional y hoy en día, pues año que pasa, los coches cada vez me parecen más modernos y me gustan menos, aunque sean de alta gama o premium y tal, pero cada vez están más llenos de tomas de aire, no sé, se ve que se venden cada vez más, así que debe ser que yo me he quedado viejo joven permanentemente, pero joder, es que esto es otra cosa, ¿no? Este es el Porsche Boxster, que bueno, es deportivo con descapotable de Porsche, y luego el Porsche Cayman, que la verdad es que es precioso. Luego, como os he comentado, pues en cuanto a ingresos le fue muy bien. Y luego, esta es la gráfica, que es interesante también, de cómo ha fluctuado a lo largo del tiempo las unidades vendidas de estos tres modelos de deportivos de lujo de dos puertas, ¿no? Desde el año 1995 al año 2024. Como podéis observar, es un negocio más cíclico que los que luego veremos, porque Porsche hoy en día pues comercializa otra tipología de coches. Y bueno, pues veis ahí que en la burbuja de las .com, pues primer pico, luego se pegó un bajón hasta 2004, luego con la burbuja inmobiliaria pues volvió a subir prácticamente de 40.000 unidades vendidas a casi 70.000 en 2006-2007, luego otra vez bajada con la crisis inmobiliaria y financiera hasta el año 2010, en el que se vendieron pues unos 32.000 unidades, luego otra vez vuelta a subir con la recuperación y en 2022-23 pues tocó techo otra vez
con casi 80.000 unidades vendidas, que lo que sí se aprecia es que a largo plazo, pues un poco como depende de venderle a clientes, en general la marca Porsche, pues vende unos coches en media con un precio de venta medio de 122.000 euros. Entonces, bueno, obviamente no es un vehículo que se pueda permitir la mayor parte de la población, salvo que se quiera quedar bastante, bastante arruinado, y luego hay que mantenerlo también, que estos coches son también caros de mantener. Y bueno, por lo que ellos comentaban, el cliente tipo de Porsche pues tiene unas rentas anuales entre 320.000 y 550.000 euros al año. Es decir, que hablamos de clase alta y claro, pues la clase alta pues a largo plazo en Occidente más Asia pues va prosperando, un poco la tesis similar a Diageo, pero eso no significa que la clase alta, por muy alta que sea, pues cuando vienen tiempos de incertidumbre o que no se gana tanto dinero como en otras ocasiones, pues por si acaso retrase las compras. Pero lo que está claro es que a largo plazo, pues sí que en estos 30 años pues ha sido muy ascendente la venta de estos deportivos. Luego en el año 2003, pues Porsche se reinventa y lanza el Porsche Cayenne, ¿no? Que bueno, al final pues es un modelo de coche sub, ¿no? De como una suerte de todoterreno un poquito más pequeño y tal. Y pasó a competir pues con los BMW, con Mercedes, con Volvo, con Range Rover. Y claro, para Porsche le supuso el ganar escala, porque podía fabricar más coches aparte de los deportivos, podía compartir el personal de todo tipo de servicios que se dan en la empresa, o como veremos, si la memoria no me falla, luego lo confirmaremos, pero ha pasado de que los empleados en Porsche en el año 95 representasen un 27% de las ventas a que en la actualidad representen un 13%. Entonces, bueno, se ha reducido mucho la dependencia de los empleados. Puede que tenga un poco de truco, luego al analizar la cuenta de pérdidas y ganancias os lo comentaré. Pero sí, creo que un poquito de truco tiene, pero bueno, en parte sí que hay esa escala, no se ha ganado margen. Como ejemplo, pues oye, al final un BMW X5, ¿no? Puede tener precios similares al Cayenne, al Porsche Cayenne, y prestaciones incluso superiores. Pero la fuerza de la marca Porsche no es comparable. Al final lo que hay que tener en cuenta aquí es que el Cayenne fue el primer sub de lujo, entendemos lujo por coches de más de 80.000 euros, de una marca dedicada anteriormente solo a deportivos de dos puertas. Desde entonces, pues sí que ha sacado un sub, digamos, marcas tan potentes como Porsche, en este caso pues Maserati, con el Maserati Levante, que luego veremos alguna foto, y luego en 2024 pues Ferrari ha sacado el Ferrari Pura Sangue, que bueno, al final el sub de Ferrari pues no compite con el Cayenne porque vale 3 o 4 veces más de media, pero el Maserati Levante pues sí que compite. Pero bueno, en esencia yo creo que con los que más compite son con los sub de la más alta gama de BMW, de Mercedes, Volvo y Range Rover, ¿no? También fue muy interesante y muy importante el Cayenne para el grupo Porsche, porque en 2004 Porsche empezó a vender en China y allí el rey fue el Cayenne. En China nunca se han vendido muchos deportivos de Porsche, sino lo que más se venden son los sub, ¿no? Los coches más prácticos, ¿no? Deportivos prácticos para poder llevar en familia, etcétera. Luego en China, por lo visto, existe la particularidad de que están muy acostumbrados las clases altas a tener chofer. Entonces, claro, aquí a lo mejor quien tiene chofer pues es clase muy alta, pero allí las clases altas pues como un símbolo de estatus el tener chofer, y claro, no puedes tener, o no es práctico tener chofer si vas en un deportivo de biplaza, ¿no? Entonces, claro, allí el que siempre ha pegado el pelotazo han sido los sub, ¿no? El Cayenne y los que luego vendrían, ¿no? Que luego hablaremos de ello. Como podéis ver en el gráfico, pues las unidades vendidas de Porsche Cayenne pues fueron muy bien, no han dejado de crecer, ahora estaban casi en máximos y es un negocio mucho menos cíclico que el de los deportivos biplaza, como hemos podido ver antes. Luego se me olvidaba comentaros, también hablando de China, que allí curiosamente, escuchando
una entrevista al CEO de Porsche, pues este comentaba que en China sus clientes eran 50% mujeres, 50% hombres, mientras que en el resto del mundo eran 80% hombres, 20% mujeres. No sé yo si se puede sacar alguna conclusión de ese dato a efectos de por qué le va mejor o peor a Porsche en China, o si la incertidumbre le afecta más o menos, pero lo cierto es que bueno, ahí está el dato, que es curioso, y debe ser eso, que en China a las mujeres exitosas pues les encanta comprarse los Porsche, ¿no? Aquí tenéis una foto del Porsche Cayenne, que claro, es un Porsche más más cómodo, ¿no? Es lujo deportivo, pero es cómodo. Es un coche que tiene un motor que si le pisas, vamos, yo nunca he llevado uno de estos, pero que viendo vídeos y tal, pues te quedas ahí, te lanza para atrás en el asiento, ¿no? Que tiene mucho punch, por así decirlo, y por tanto en ese sentido se parece a un deportivo, pero a la vez, pues oye, tienes tu habitáculo trasero para que vaya allí los niños o familiares, amigos, etcétera. Tiene un buen maletero, tiene su versión híbrido y gasolina, tal. Y bueno, es un coche más cómodo, digamos, frente a lo que es un biplaza, ¿no? Entonces no sé, por ejemplo, gente más práctica, exitosa, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso del youtuber Willy Rex, ¿no? Que, bueno, sí, a poco que lo conozcáis, pues es una persona así como más... no es de llamar mucho la atención, muy hormiguita, muy trabajadora, tal. Pues oye, él ha ganado mucho dinero y ahí tiene allí en Andorra su Porsche. No sé si era un Macan o un Cayenne, pero bueno, pues oye, tengo mucho dinero, me lo puedo permitir. ¿Qué coche me compro? Pues para ese tipo de personas adineradas, pues a lo mejor le va mejor un coche deportivo, pero práctico, ¿no? Que no sea un coche solo para, entre comillas, para fardar o para pasártelo bien tú solo y tal, sino que para el día a día lo puedas utilizar o que sea cómodo si te vas de viaje, ¿no? Luego también otro hito muy importante que iba en cierto modo también a transformar Porsche, no en tanta... en el impacto que tuvo el Cayenne, pero también, que es la llegada del Porsche Panamera. Al final el Porsche Panamera pues venía a ser una suerte de un modelo 911 de Porsche, el biplaza, pero estirado y incorporando 2 puertas más para tener 4 en vez de 2 y un buen maletero. Pero también mantenía atractivo y las prestaciones, efectos de motor y demás. Al principio sí que fue un poco polémico con efectos del atractivo porque era un coche demasiado alargado y muy alto, con el techo muy alto y claro, no tenía esa imagen del 911 tan deportivo, pero bueno, luego en los siguientes modelos ya sí que afinaron el diseño y ahora sí que es más atractivo, ¿no? Pues al final con el Panamera pues Porsche compitió de tú a tú con marcas propias del segmento premium, es decir, no segmento lujo, pero sí marcas premium en sus modelos de lujo, ¿no? Como el caso de Mercedes-Benz, BMW y Audi, ¿no? Pues el Audi A7, Sport, no sé qué. Pues oye, al final no deja de ser eso, un deportivo práctico que oye, como podéis ver, pues es igual de cíclico que los deportivos biplaza, o al menos así lo ha sido desde que en 2008 lo lanzaron, pero no tanto como el Cayenne, pero, o sea, mucho más cíclico que el Cayenne. Pero oye, al final, pues desde 2008 hasta 2011, pues ¿cómo decirlo? No ha canibalizado a sus deportivos biplaza, porque en 2011 vendía la misma cantidad de deportivos biplaza que de Porsche Panamera, ¿no? Es decir, que las unidades vendidas de los biplazas pues no se redujeron por el hecho de que entrase el Porsche Panamera. Se dirigían a clientes diferentes, podríamos decir. Y aquí tenéis pues el actual, ¿no? Que hoy en día pues la trasera han bajado un poquito el techo, ¿no? Tiene una forma más redondeada, más estilizada. Un coche muy bonito. La verdad es que el primer modelo a mí no me... Yo la primera vez que lo vi dije, uy, que se me vino la palabra engendro, ¿no? Como, que feo, será muy práctico, pero a ver, que era un Porsche y tal. Pero claro, a los que nos encanta el 911 era como
como un sacrilegio haberle hecho eso. Parecía un poco el Gollum en El Señor de los Anillos ahí estirándole en un potro de tortura, el pobre coche. Pero el actual la verdad es que es muy bonito y, bueno, no sé, esto es subjetivo, ¿no? Para gustos colores, pero a mí personalmente me gusta mucho. Luego, muy importante para la marca, en 2013 Porsche se vuelve a reinventar, vuelve a diversificarse y lanza el modelo Macan. Al final el Macan pues, se caracteriza por ser un Cayenne más asequible, un sub de lujo, porque sigue superando los 80.000 euros, pero más económico que el Cayenne, bastante más económico, a lo mejor unos 30, 40.000 euros de diferencia. Y bueno, yo creo que el lanzamiento de este coche pues también fue influenciado por el hecho de que la crisis económica pues había hecho que muchas personas no se pudiesen permitir los precios del Cayenne o que no lo viesen demasiado prudente, ¿no? Pues al final fue un éxito absoluto y ya para 2015 pues superó incluso al Cayenne en unidades vendidas, pero sin canibalizarlo del todo, es decir, sin robarle muchas ventas, ya que el Cayenne pues mantuvo ventas respecto a 2013, es decir, que el Cayenne probablemente dejó de crecer tanto, pero oye, al final pues estamos hablando de un modelo que triplicaba las ventas de los 3 modelos de Biplaza, triplicaba las ventas del Panamera, igualaba las del Cayenne, pues oye, llegó a su máximo en 2016 y es verdad que desde entonces pues con la caída un poco de China pues ha bajado un poco, pero se ha demostrado mucho más estable. Al final, por lo que nos dice la historia de Porsche es que los deportivos de lujo cómodos o familiares, si lo preferís, son mucho menos estables en sus ventas que los deportivos biplaza o incluso el Panamera, ¿no? Que también no deja de ser un deportivo y quizás la palabra sea un poco que es un poco más capricho quizás los biplazas y en cambio puedes tener como coche principal un Cayenne o un Macan, ¿no? Si te lo puedes permitir. Y bueno, pues al final es eso. El segundo coche, entre comillas, es un capricho. Si viene una crisis, pues dices, oye, pues aguanto con mi coche, no me voy a comprar aquí un 911 o otro de los deportivos de biplaza de Porsche. Pero en cambio, si tienes que cambiar el primer modelo, te lo puedes permitir, pues claro, si te tienes que comprar otro coche sí o sí porque te hace falta, pues dices, oye, a lo mejor no es tan capricho el comprarme un Cayenne o un Macan porque me hace falta y bueno, pues al final, si tú al año ganas 1.000.000 de euros, pues netos, pues oye, al final el gastarte 80.000 en un Macan, pues tampoco, si te hace ilusión y lo disfrutas y tal, porque esto al final pues va por barrios, el que los hay que disfrutan mucho estos coches y los que no, pues oye, sí que pues tenía más sentido y ha sido más estable en el tiempo. Tiene una foto del Porsche Macan, también bastante bonito. Y bueno, pues en 2019, de nuevo, pues Porsche vuelve a reinventarse y lanza el otro nuevo modelo, que es el Taycan. Y bueno, pues al final era una manera de plantar cara al segmento más premium o más lujo de Tesla, ¿no? Con el coche 100% eléctrico en turismo, ¿no? Y esa es la característica principal del Porsche Taycan, que es 100% eléctrico y no hay más, no hay unidades híbridas, ni híbrida enchufable, ni gasolina, ni nada, 100% eléctrico. Entonces, claro, al final de inicio podríamos pensar que supondría el Taycan un riesgo de canibalización para el modelo Panamera, pero lo cierto es que este nunca ha tenido el Panamera ningún modelo 100% eléctrico, sino que los Panamera pues los hay como mucho híbridos enchufables. Pues como veis con las unidades vendidas del Porsche Taycan desde que se lanzó en 2019, pues más o menos iguala o supera en ventas al Panamera, sin quitarle ventas al Panamera, y es verdad que con la caída de 2024-2023 de China, pues y 2025 más todavía, aunque todavía no tenemos datos concretos por modelos, pues sí que cayó un poco. Al final pues le ha afectado más. Aquí tenéis una foto del Taycan. La verdad es que a mí me gusta, puestos a elegir, antes me compraría un Macan o un Cayenne, o un Panamera,
antes que un Taycan. Pero es verdad que si quieres uno 100% eléctrico, pues bueno, o un turismo, es este, ¿no? El clave. Y luego, otro hito interesante es que en 2024 el modelo Macan, que era, como os he comentado, un sub de lujo pero más económico que el Cayenne de Porsche, pues se electrifica al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de 2024, pues este modelo ya solo se iba a vender en 100% eléctrico. Una decisión bastante audaz por parte de Porsche, que habrá que ver si rectifican o no, porque los 100% eléctricos, claro, ya es que empiezan a tener autonomías de 700 kilómetros y, oye, pues con 700 kilómetros y encima Porsche pues tenía la característica de que si tenías el enchufe adecuado, por así decirlo, el puesto de recarga adecuado, pues tenía el doble de voltaje y se cargaba el doble de rápido, ¿no? O sea que se cargaba una cantidad muy elevada de la batería pues muy rápidamente, un poco como caso de los Tesla, ¿no? De algunos Tesla. Y bueno, pues al final el tiempo dirá si fue una decisión acertada o no. Estamos hablando de 2024, no ha pasado apenas el tiempo. Y por ahora pues se siguen vendiendo bien los Macan. Entonces no sé yo si es que todavía se venden los que quedaban de gasolina o ya hablamos 100% eléctricos en 2024, pero bueno. Y aquí pues tenéis una tabla con la evolución desde 1995 de las unidades, en este caso producidas, de los diferentes modelos de Porsche, ¿no? Es interesante saber cuando ves una empresa de automóviles que hablan de tres posibilidades: las unidades vendidas, las unidades entregadas y las unidades producidas. En este caso tienen en común los informes de las tres empresas que me he leído sobre la marcha de Porsche, que donde encontrabas más datos era de las unidades producidas, ¿no? Al final, más o menos, luego veremos la comparativa, tienden más o menos a producir los mismos coches que venden, salvo que haya un momento en el que se cruce un momento de auge con un momento de crisis, que venden o sea, producen más de lo que venden, luego se tienen que ajustar los inventarios, o al revés, que salgas de una crisis, de repente llegue un nuevo auge y te veas con que estás produciendo menos de lo que vendes, en cuyo caso pues tienen que ponerse las pilas para producir más modelos para entregarlos. Pero bueno, al final, si vemos los coches totales producidos, pues oye, desde 1995 pues han pasado de 18.000 coches a 305.000 coches, que bueno, aparte de la capacidad de Porsche para reinventarse y lanzar nuevos modelos en diferentes verticales, pues también habla de lo que ha prosperado, en este caso la clase alta, ¿no? de los diferentes países de Occidente y de Asia desde el año 95, ¿no? Una pregunta interesante y procedente que tenemos que hacernos es si el negocio de Porsche es un negocio cíclico. Entonces yo diría que es un negocio muy próspero, porque al final desde 1995 ha crecido un 12% anual compuesto, últimos 10 años ha crecido un 9% anual compuesto, es decir, que ha sido muy próspero, pero a pesar de ser muy próspero, pues no está exento de tener algún bache puntual, ¿no? Y los ha tenido, ¿no? Pero bueno, al final en 30 años de historia ha tenido dos ejercicios malos, ¿no? Que ha sido 2009 y 2025. En 2009 perdió dinero, 2025 no ha perdido dinero, aunque va a estar muy, muy justita. Ya tenemos datos de los 9 primeros meses del año. Ha tenido unos 3.200 millones de euros de extraordinarios por reestructuración del negocio. Se ha quedado casi a cero en el sentido de ni gana ni pierde. En cuanto a beneficio operativo, sí que más o menos el normalizado, si excluimos los costes de reestructuración, pues estarían en 3.200 millones, que es más o menos la mitad de lo que ganó en 2024. Entonces, bueno, ha tenido una buena caída y quién sabe si 2026 China seguirá bajando, porque ya Estados Unidos, como luego veremos, ha empezado a recuperarse, ya vende más que hace 2 años, pero Alemania, que probablemente aporte más beneficio de las ventas que aporta, porque al final, si tú fabricas un coche, en el caso de Porsche, bueno, pues fabrica la inmensa mayoría de sus coches en Alemania, creo que también en Eslovaquia producía el Cayenne, y pues claro, lógicamente si fabrican los coches en Alemania, lo que te sale más rentable es venderlos en Alemania, donde no tienes que transportarlos por medio mundo, ¿no? Hasta China o hasta Estados Unidos. Entonces, bueno, al final
que Alemania vaya un poquito peor por el tema, bueno, la economía alemana está peor, por la subida del coste energético, una economía industrial exportadora pues le afecta negativamente, lógicamente. Pero bueno, al final, claro, también hay que tener en cuenta con una empresa como Porsche, que aunque sea del sector lujo, es un sector el automovilístico que tiene lo que se llama apalancamiento operativo. Al final, el apalancamiento operativo lo que significa es que tienes un porcentaje elevado de tus costes que son fijos y que cuando te caen las ventas, pues caen más los beneficios. Y al revés, ¿no? Pues si consigues ir reduciendo o sea, ir creciendo y que se mantenga más o menos estable la base de gastos fijos, pues lógicamente el apalancamiento operativo es positivo y mejoras márgenes, ¿no? Como os he comentado, pues gracias a, presumo yo, la automatización y la escala, pues ha podido Porsche reducir su exposición en el coste laboral del 27% en 1995 al 13% en 2024. Aunque de nuevo repito que creo yo que tiene truco y luego os voy a explicar por qué creo que tiene truco. Igual ya me contaréis qué opináis vosotros, pero yo creo que sí que tiene truco. Vamos a aprovechar de hecho porque tenemos aquí la cuenta de pérdidas y ganancias de Porsche desde el año 95. Al final, los primeros informes que he tenido yo, para que entendáis un poco los huecos, son de 2004, en este caso de Porsche Holding, que tenía pues en su momento la propiedad total de Porsche, luego pues invirtió en Volkswagen y tal. Entonces, bueno, desde en 2004, como Porsche era muy exitosa, pues las empresas exitosas siempre, cuando os habéis visto unas cuantas, siempre vais a ver que no tienen ningún problema en darte datos con mucho histórico para atrás. Entonces, en este caso, pues a pesar de que era un informe de 2004, daban datos de ventas desde el 95, que yo aproveché para tomar nota. También, curiosamente, te daban datos del gasto de personal y que también fui apuntando, que como veis, pues sí que han conseguido a lo largo del tiempo el reducir la exposición, ¿no? Del 27% en el 95 al 13% actual. No tenemos datos del gasto de personal entre el 2009 y 2018. Esta época al final, pues como estaba fusionada con Volkswagen, pues no daban muchos datos de cada división, solo si acaso te daban las ventas y con mucho beneficio operativo. Pero bueno, yo he ido apuntando todo lo que... Por eso he tardado 2 semanas. Bueno, no solo eso, pues también un día lo dediqué al análisis de logista, luego he tenido ahí algún día que he tenido que dedicarme a otros temas. Pero bueno, he tardado más porque es como si me hubiese estudiado 2 empresas, ¿no? Porque al final eran los análisis de uno, los análisis de otro, las conference call. Pero bueno, lo importante es que podemos sacar datos suficientes, creo yo, para hacernos una idea del negocio de Porsche, a pesar de que empezó a cotizar con independencia, ¿no? De manera independiente desde hace apenas 3 años, ¿no? Luego también pues me he leído el prospecto de la salida a bolsa de Porsche, que te aporta muchos datos de los 3 años anteriores, ¿no? 2019, 2020, 2021. Entonces, bueno, no sé por qué en ciertos informes no le gustaba hablar del beneficio operativo y te hablaban del beneficio antes de impuestos. Más tarde te decían, beneficio. Y tú, bueno, pero profit, ¿qué profit? Claro, porque al final aquí tienes beneficio bruto, beneficio operativo, beneficio antes de impuestos, beneficio neto. Pues nada, los alemanes de Porsche Holding te ponían profit y ya tú ves a qué se están refiriendo. Luego descubrí que hablaban del beneficio antes de impuestos. Entonces, bueno, lo que hice fue quitarle el gasto financiero y así llegas a la fila de arriba, ¿no? Del beneficio operativo ajustado. Luego ellos aquí casi siempre cuando te dan el beneficio operativo ya te lo dan ajustado, con la excepción de un año que fue 2019, que están los 535 millones de un pleito que tuvieron por responsabilidades y bueno, pues ahí está ajustado. Luego poco más, pues realmente podéis ver que... Claro, yo creo que ellos te hablaban del beneficio antes de impuestos porque solían tener mucha caja neta cuando Porsche solo tenía Porsche. Y claro, como tenían mucha caja neta, tenían los ingresos financieros mayores a los gastos financieros y quedaba mejor en la foto el beneficio antes de impuestos que el beneficio operativo. Por ejemplo, en el año 95 pues tuvieron un beneficio antes de impuestos de 5,8 millones, como podéis ver. Pues probablemente si le quitamos los intereses positivos de
de prestar su caja neta, pues probablemente tuvieron beneficios operativos negativos. Se fueron a pérdidas, vaya. No lo podemos saber porque no daban esos datos, pero bueno, es especulación fundamentada mía. Y nada. Luego, continuando con la ciclicidad de Porsche, pues también es interesante analizar el tema de los coches producidos respecto a los vendidos. Al final, como os he comentado, en una etapa de auge y crecimiento, en todos los ejercicios tiendes a producir más coches de los que vendes para cubrir el crecimiento del año siguiente. Entonces, el año que tienes un bache después de un auge, pues has producido el año anterior de más y encima ese año vendes menos de lo habitual. Entonces te toca reducir el inventario como sea. En el caso de Porsche, pues tiene dos divisiones, una la principal que es la de automóviles y la otra la financiera. Pues en la financiera también vende Porsche de seminuevos y de renting. Pues oye, una opción es tratar de que la financiera los coloque o bien si tú piensas que te quedan todavía un par de años por delante o los que sean, de que no vas a cambiar el modelo del coche porque las generaciones de los deportivos, como son bastante más caros, pues normalmente no es como los coches al uso, ¿no? Los premium o el segmento intermedio tal, que prácticamente todos los años tienes un modelo nuevo, sino que en este caso pues las generaciones pues se cambian cada unos cuantos años. Entonces, si tienes un bache, pues a lo mejor se venden menos 911, pues te da tiempo a ir vendiendo ese sobrante, ¿no? Pero claro, a corto plazo tú te has dado un beneficio en teoría y todavía lo tienes ahí en el inventario. Entonces, si no lo colocas, tienes que darte una pérdida por deterioro que va también por la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, bueno, te lían un poco aquí con como os comentaba, se aprecia desde el 95 la cifra que más te dan es la de unidades producidas en segundo lugar las vendidas, pero ha habido años como entre 2012 y 2018 que te daban la cifra de unidades entregadas, pero no la de unidades vendidas, que ganas de tocar las narices porque no puedes ver totalmente perfecto el Excel, pero bueno, al final los directivos pues no siempre trabajan para que los analistas lo veamos mejor. Hay veces que se les nota que lo hacen queriendo porque no quieren dar un dato que salen peor parados. Por ejemplo, ha habido algún año que no han dado las ventas en Alemania y luego he descubierto, haciendo cálculos de aquí para allá, que justo era un año malo de ventas en Alemania. Pues oye, al final está claro que si me han omitido ese dato ha sido porque no querían que en un primer vistazo se viese que haya problemas en Alemania, más cuando son alemanes, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que es algo interesante. Entonces, respecto a la ciclicidad reciente del negocio de Porsche, pues yo creo que sí es interesante matizar con el tema del factor de China. O sea, al final, en China, por un motivo u otro, existe un creciente desencanto, una desafección o una bajada de la demanda de las marcas de lujo occidentales en general. No sé, lo he investigado todo lo que he podido, lo digo de verdad, pero no sé exactamente si es que el gobierno chino ha desincentivado de alguna manera las marcas occidentales desde hace un par de años y ha favorecido a las locales. No sé, o no sé qué ha sucedido. También vimos con Diageo pues, que había caído el tema del Daigou, que era un poco el comprar a través de intermediarios para saltarte los aranceles y los impuestos al lujo de China. Eso ya está mucho más regulado y se ha caído un poco esa posibilidad. No sé si antes pues se compraban coches de Porsche del extranjero a través del Daigou, pero no tenía sentido porque al final si se compraban coches fuera de China a través de intermediarios por parte de chinos para disfrutarlos en China, no aparecerían las ventas de esos coches en la región de China, ¿no? Y lo que se ha caído son las ventas en China. Entonces, bueno, no sé exactamente qué sucede, pero la realidad es que China ha pasado de tener un máximo de ventas de coches de Porsche en 2022 a descender en esos 3 años un 56% acumulado. Es decir, era el país que más ventas traía Porsche y en los datos de 2025, ya los últimos, los de los primeros 9 meses, pues representará aproximadamente un 10% de las ventas de Porsche. Entonces, bueno, lógicamente le ha tocado a Porsche pues empezar a reestructurar la filial, que eso pues siempre a corto plazo supone gastos extraordinarios, de ahí los
los 3.200 millones de extraordinarios por reestructuración del negocio 2025 que ya os he comentado. Pero bueno, al final el tema es que en China, pues oye, hay muchos factores. Está el tema del gobierno, que puede haber ahí algún riesgo regulatorio de lo que ha hecho o dejado de hacer con sus ciudadanos. Luego encima en China hay muchísima incertidumbre por la economía. Yo diría que probablemente por el mercado inmobiliario. Al final el gobierno chino pues no quería, tampoco soy un experto, ¿no? Pero por lo que he podido investigar estos años y tal, de estar un poco al día, no, tampoco es eso, no soy ningún experto y no sé exactamente qué puede pasar. Pero bueno, al final el gobierno chino pues no quería que hubiese un pinchazo de una burbuja inmobiliaria tan duro como el que se dio en Estados Unidos y en Europa en su momento, ¿no? En 2009, 10, 11. Y entonces, como veía peligroso lo que estaba sucediendo en su mercado inmobiliario, pues lo que ha ido es pinchándolo progresivamente, pinchando esa burbuja. Pero claro, el tema es que cuando das a entender que hay una burbuja, pues la gente pues le entra el miedo. Entonces, claro, están como, no sé si a lo mejor es que están como esperando la eterna crisis que nunca acaba de llegar del todo, porque China sigue creciendo, no tanto como antes, pero sigue creciendo, no sé si un 5 o 6% anual. Es decir, que no parece como que la clase alta china pues tiene sentido que siga prosperando. Pero bueno, también por otro lado en China la electrificación de los vehículos de coches, ¿no? Pues ha avanzado muchísimo más que en Occidente. Al final allí se vende un porcentaje muy elevado de coches eléctricos. Están más adaptados los coches eléctricos de marcas locales a los gustos de los chinos. Y ese podría ser un motivo. Luego también el tema de la incertidumbre económica. Claro, es que por otro lado, el propio CEO de Porsche decía, es verdad que es de hace un año, no sé si ha podido cambiar algo, pero bueno, me imagino que no, que no tenían en China competencia a ese nivel de lujo, podemos decir, seria, salvo las marcas de Occidente, ¿no? Pero no había marcas chinas de lujo que les hiciesen la competencia en cuanto a sus modelos. Entonces, claro, lo que puede haber sucedido es que los chinos hayan ido a coches más baratos del segmento premium, la clase alta, y que les satisfagan de alguna manera. Es decir, que no hayan ido tanto al presumir, porque bueno, al final en la cultura china pues tenía como mucha fama de que les encantaba el ahorrar para comprarse un coche con el que presumir de lo bien que les va, les encanta presumir de riqueza, hablar de ella, lo cual no me parece ni bien ni mal, pero bueno, es así. Entonces, bueno, la realidad es que el bache actual de Porsche, pues en parte es economía, que es verdad que en Alemania ha afectado, en Estados Unidos ya, aunque afectó en 2024 ya se ha recuperado, y el resto de Europa pues sí que le ha afectado. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es la cueva, por así decirlo, el agujero negro de lo que exista en China, que no sabemos exactamente del todo lo que existe, ¿no? Un cúmulo de cosas quizás. Entonces, bueno, aquí tenéis el dato, por un lado, de las unidades vendidas por regiones, ¿no? O por países, en el caso de China. Como podéis ver, pues fijaos que empezó en 2004 con 250 coches vendidos y llegó a un máximo en 2022 de 96.000 coches. Al final era la región donde más coches vendía. Estados Unidos, pues no está exento también de... Si os fijáis en 2009 en Estados Unidos, bueno, es Norteamérica, realmente Estados Unidos más Canadá, pero bueno, sobre todo Estados Unidos, pues en 2009 pasó de 32.533 coches vendidos a 22.659, es decir, que más o menos se redujo en un 30% los coches vendidos en Norteamérica y tardaron 2 años en recuperarse, pero bueno, al final la clase alta como que se recupera más rápido o pierde el miedo más rápido. Entonces, bueno, al final en 2024 con los aranceles, pues sí que ha tenido una... Ah, pues no, estaría yo pensando en otro... Al revés, claro, en 2024 pues le afectó la economía con el tema del alza de la inflación y eso, pero no había sufrido tanto la venta de coches de Porsche en Norteamérica, pero ya sigue en 2025 con los aranceles del gobierno de Trump, que al final es una especie de IVA encubierto, entre comillas, y que afecta un poco a lo que viene de fuera, pero bueno, al final un impuesto al consumo, pues oye, al final
se han visto afectados también la clase alta y oye, pues ha pasado de 91.024 unidades en 2024 a un estimado de 83.938. Lo que he hecho básicamente es ver en los 3 primeros trimestres del año cómo han evolucionado las ventas en cada región y ese porcentaje para arriba o para abajo aplicárselo a las cifras de 2024. ¿No? Es decir, que si caía un 10% en los primeros 9 meses, presumido que en el año completo pues también iban a caer un 10%. Es una estimación. Pero bueno, al final se observa que China sigue cayendo, no tan rápido como en 2024, pero sigue reduciéndose las unidades vendidas. En Norteamérica pues ha caído, en Alemania han caído, en Europa sin Alemania pues también han caído fuerte, el resto del mundo han caído ligeramente y el resultado es eso, el apalancamiento operativo que os comentaba de que tiene unos costes fijos que más en Alemania, que allí al trabajador se le protege mucho, no es fácil el despedir y todo esto y bueno, pues al final está en un momento de bache y de reestructurarse. Claro, al final China es que es responsable de buena parte de la caída. Pero bueno, luego respecto al porcentaje de los ingresos, que los tenéis más abajo, pues se observa que se ha ido reduciendo desde el año 95 la dependencia del grupo Porsche a Alemania, las ventas en Alemania. En el año 1995 pues vendía un 42,7% de la facturación en Alemania, actualmente es un 13%, y en cambio pues la que había subido mucho pues era China y también el resto del mundo, ¿no? La región un poco de otros países, ¿no? Que al final la clase alta de Asia sobre todo. Un poco también en Latinoamérica, que aunque son países con mucha desigualdad, o sea, con pobreza, pero también hay mucha desigualdad y hay clases altas muy pudientes que también tienen esa costumbre china de presumir mucho y que les encanta el comprarse cosas muy caras y tal. Entonces, bueno, Estados Unidos pues sigue manteniéndose como la principal en 2024 por porcentaje de ventas, pero es verdad que en 2025 ha sufrido y bueno, al final no cae tanto como otras y por eso está allá arriba, pero lo cierto es que ahora económicamente pues no ayuda a la situación. Luego pues también podemos preguntarnos si el negocio de Porsche es intensivo capital. Efectivamente así es. Si quieres vender más coches y Porsche crece al final pues es un 10% a muy largo plazo de coches vendidos, pues tienes que ampliar la capacidad de producción. Entonces, no he hecho el total porque no tengo datos de todos los años. Al final, pues así son las empresas. Tengo datos entre el 95 y el 99, entre el 2003 y el 2009 y entre el 2019 y el 2024. Pues al final tampoco hace falta tenerlo todo para llegar a la conclusión de que si, pues eso, lo que os he comentado, que es intensiva en capital en el sentido de que como crece tiene que invertir. Entonces parte de los beneficios no los disfruta el accionista directamente vía dividendos, vía recompras, vía devolución de deuda o vía compra de otras compañías, sino que el grupo Porsche pues tiene que reinvertirlo en sus propias plantas de producción para fabricar más, ¿no? Riesgos de Porsche. Primer riesgo, el riesgo de competencia. Pues oye, si bien Porsche pues tiene una marca muy potente, que yo creo que está muy por encima de lo potente que puedan ser marcas premium, tipo BMW, Mercedes, Audi, pues sí es verdad que dependiendo de sus modelos de vehículos que vende, pues tiene una competencia u otra. Vamos a verla por separado. En primer lugar, respecto a los deportivos de 2 puertas, ¿no? El modelo 911, el Boxster y el Cayman, pues estos compiten con marcas como Ferrari o Lamborghini. Lamborghini es propiedad del grupo Volkswagen, que a su vez está controlado por la familia fundadora de Porsche, pero a efectos de Porsche en sí, pues da igual que lo fabrique el mismo grupo si tú compites con ellos y no eres dueño de Lamborghini. O sea que Porsche, la que estamos analizando ahora mismo, no es dueña de Lamborghini ni se beneficia de lo bueno o malo que le pase a Lamborghini. Entonces es competidor directo. Luego, en berlinas 100% eléctricas de lujo, que aquí tiene pues Porsche, el Porsche Taycan, pues compite sobre todo con Tesla, ¿no? Aunque bueno, no es el único, pero el principal competidor pues es Tesla. Y luego finalmente los sub de lujo, pues el Macan y el Cayenne pues tienen por competencia a Maserati, con el Maserati Levante, que lo tenéis allá a la derecha. La verdad es que es bastante chulo. Y luego la gama más de lujo, los coches más caros de los sub de BMW,
el X5 para arriba, el Mercedes, Audi, etcétera. Entonces, bueno, tiene el riesgo de competencia, pero por ahora, pues siempre en circunstancias económicas normales, pues Porsche se las ha ido apañando para seguir creciendo a ritmos muy altos, ¿no? Luego, en cuanto al riesgo financiero de Porsche, pues Porsche acostumbra a tener poca deuda respecto a su EBITDA y además a tener mucha liquidez por lo que pueda pasar. Es algo de lo que suelen hablar en los informes anuales cuando los analistas le decían, oye, ¿por qué tenéis tanta liquidez? ¿Qué vais a hacer con ella? No sé qué. Pues bueno, al final les gusta tener liquidez para años como 2025 en los que tienen que drenar un poco de liquidez para adaptarse o porque venga un momento de dificultad, etcétera. Entonces, bueno, solo tengo datos entre 2004 y 2008 y entre 2019 y 2024, pero bueno, al final tampoco es súper importante. La tendencia es eso, a tampoco tener una caja neta muy abultada, porque al final el grupo Volkswagen cuando saca a cotizar a Porsche, pues lógicamente lo saca sin toda la caja neta que tiene el grupo Volkswagen, ¿no? Dice, oye, me quedo para mi segmento más duro del negocio, me quedo la caja y saca a cotizar a bolsa Porsche sin toda esa caja. Entonces, bueno, esas tiene... obviamente en 2025 habrá subido, ¿no? Cuando publiquen los datos anuales, pero bueno, andaba en 2024 en 0,4 veces deuda neta EBITDA, que bueno, tampoco es muy elevado. Curiosamente, a diferencia de otras marcas, en Porsche no hay tanta venta por financiación del coche, ¿no? Que oye, si se da por ejemplo mucho en BMW, recuerdo cuando lo estudié en el máster y tal, que más de la mitad de las ventas de la facturación de BMW venían por la división financiera y en el caso de Porsche pues venía a ser algo así como el 20-30%, o sea que no tiene tanto peso. Y era más la venta de seminuevos y venta de leasing, ¿no? Luego también es interesante mencionar que Porsche pues tiene abultadas responsabilidades por pensiones con sus trabajadores que suple a través de provisiones o gastos operativos y no a través de activos que den réditos para suplir dichos gastos. Por lo mismo, al final, pues cuando el grupo Volkswagen saca a cotizar Porsche, podría haber dicho, venga, tenéis 5.000 millones de obligaciones por pensiones a futuro, ¿no? Pues os voy a dar 5.000 millones de activos invertidos en renta fija, etcétera, para que suplan las responsabilidades de los pasivos, ¿no? Que son las obligaciones por pensiones. Dice, oye, ya que lo sacamos a bolsa y los analistas están como locos con Porsche y encantadísimos de pagar un múltiplo alto, aunque tenga muchas obligaciones por pensiones, aunque no tenga caja neta, etcétera, pues oye, pues no somos tontos, vamos a sacar cuanto más posible de esta salida a bolsa y se la van a comer con patatas. Y efectivamente, pues oye, ¿qué es lo que hacen? Que en vez de tener los activos cubriendo los pasivos, pues cubren con gastos operativos, con estas provisiones, las obligaciones, ¿no? Como son 400 o 500 millones al año de pagar pensiones. Entonces, claro, es interesante tenerlo en cuenta porque si cada año que pasa los trabajadores de Porsche, los alemanes sobre todo, los eslovacos, sobre todo los alemanes, pues viven más años, pues lógicamente te toca pagarles más años de pensión. Entonces, bueno, al final te toca poner mayor parte del beneficio para suplir estos gastos por pensiones. Yo la verdad es que, bueno, no voy a entrar mucho, pero sí que normalmente yo creo que es la primera empresa que veo, tampoco es que haya visto miles de empresas, pero la primera empresa que estudio que cubre directamente con provisiones las obligaciones por pensiones. Pero bueno, yo creo que si estuviese integrado en el grupo Volkswagen probablemente lo pagarían con activos, pero bueno. Riesgo de divisa, ¿no? Pues oye, al final, al construir sus vehículos mayoritariamente en Alemania y por tanto en euros y venderlos atendiendo a los datos de 2024 un 63% en divisas diferentes al euro, pues le perjudica a un euro fuerte frente a estas otras divisas. Y de hecho últimamente que ha estado fuerte el euro, pues le ha venido mal a Porsche, ¿no? Y de hecho los analistas pues se quejaban siempre a toro pasado, todos somos muy listos, de por qué no lo cubrían más el tema de la divisa los ejecutivos de Porsche, ¿no? Pero bueno, al final a largo plazo pues no suele salir a cuenta el cubrir la divisa y por eso en Porsche pues no lo cubrían. Pero bueno, aquí tenéis de nuevo la gráfica de los pesos de cada región y al final es eso, pues si sumáis
Europa sin Alemania más Alemania, pues tenéis ahí la parte, ese 37%, que igual es un poquito menos porque también en Europa hay otras divisas diferentes al euro, pero bueno, sobre todo es euro, que hay un riesgo de divisa importante. También puede pasar al revés, que se debilite el euro y le venga muy bien a Porsche, claro. Luego, en cuanto al equipo directivo y la alineación de intereses, pues oye, en cuanto a la alineación de intereses por el accionista de referencia, pues hay que tener en cuenta, para empezar, que como os he comentado, hay 3 grupos empresariales aquí importantes. El holding de la familia Porsche, que se llama Porsche Holding, que también cotiza en bolsa. Luego tienes el grupo Volkswagen. Y finalmente, pues Porsche AG, que es esta, es la que hemos analizado hoy, que es dueña únicamente de Porsche. Pues al final, haceos una imagen mental. El grupo Volkswagen tiene el 50%, un pelín más del 50% de las acciones con voto de... Perdón, al revés. El holding de la familia Porsche tiene un poquito más del 50% de las acciones con voto del grupo Volkswagen. Y a su vez, el grupo Volkswagen pues tiene el 75% de los derechos de voto, menos una acción, de Porsche, ¿no? Y luego el otro 25% de los derechos, de las acciones con derechos de voto de Porsche, pues las tiene la familia fundadora de Porsche, que es Porsche Holding. Y las acciones que vosotros podéis comprar o cualquiera puede comprar en bolsa, pues son acciones sin voto, ¿no? Pues por ejemplo, el 5% que tiene el fondo de Qatar de Porsche, pues no son acciones con derechos económicos, tienen derecho a dividendo, tienen derecho a todo menos al voto. Entonces, un resumen sería que Porsche está controlada de facto por la familia fundadora, lo cual ha sido positivo en su historia porque tiene una visión de muy largo plazo. Al final, si os escucháis entrevistas al CEO de Porsche, que curiosamente también es el CEO de Volkswagen, pues él siempre habla de que hace planes a 10 años, que normalmente los ejecutivos no suelen hacer planes a tan largo plazo. Luego, en cuanto a la alineación de intereses del CEO y del equipo directivo ejecutivo en definitiva de Porsche, pues estos tienen por un lado el sueldo fijo, ¿no? Como todos. Luego tienen otra parte del sueldo en variables, los bonus. Entonces tienen el bonus anual y el bonus de cada 4 años. En el anual, pues para ganar ese bonus, tienen por un lado objetivos de margen operativo y de margen free cash flow de la división de automóviles, sin tener en cuenta la división financiera, que es más estable. Y entonces, pues eso, si anualmente consiguen ese objetivo, pues consiguen el bonus, que ahora lógicamente pues se le va a ir el margen operativo al suelo y más todavía el margen free cash flow, pues no conseguirá el bonus y está bien, porque tendrá un incentivo para que la empresa se recupere a futuro. Luego, además, tienen un bonus para cada 4 años, que de lo que depende es de objetivos de beneficios por acción del grupo. Pues lo mismo. Al final, si este cuatrienio se les fastidia por el tema de China, por el tema de los aranceles, de Trump, etcétera, pues oye, no van a ganar su bonus y para los siguientes 4 años pues van a estar muy incentivados para, oye, aquí hay que adelgazar la empresa, esto tiene que volver a ser lo que era y tenemos que ponernos las botas para que Porsche vuelva a generar los beneficios de antaño y que crezca, ¿no? Para que ellos se ganen su bonus. ¿Y qué es lo interesante? Que el accionista gana cuando los directivos y el accionista mayoritario gana. Y están así pues los intereses alineados. Luego, en cuanto a las participaciones minoritarias de Porsche, que bueno, pues al final tiene una serie de participaciones minoritarias, la mayoría pierde dinero, pero bueno, en alguna hay algún matiz importante, pues eso, tiene el 29% de una empresa que se llama Bertrand AG, que está dedicada a servicios de ingeniería y desarrollo para la industria, sobre todo de la automoción, en menor medida también para la aeronáutica. Tiene el 20% de Rimac Group, que produce componentes para vehículos eléctricos. Tiene también importante el 45% de Bugatti Rimac, que posee estas dos marcas. Rimac son deportivos 100% eléctricos y Bugatti pues seguro que sonará Bugatti, ¿no? Luego lo veremos. Al final, para 2024 se encontraba en el momento de máxima inversión de I+D para acabar de desarrollar su nuevo superdeportivo híbrido de Bugatti, el Tourbillon, mientras que los ingresos por sus ventas, que comenzarán en 2026, cuando los clientes reciban su deportivo, ¿no? Los Cristiano Ronaldo y compañía, que se pueden permitir pagar los
3,8 millones que vale mínimo cada coche, pues claro, lógicamente si tienes los gastos al máximo y no tienes ventas porque estás a nada de sacar el nuevo modelo, pues de ahí las pérdidas de Bugatti, ¿no? Al final Bugatti pues son súper deportivos que el nuevo, por ejemplo, creo que aceleraba de 0 a 100 en 2 segundos, que es una barbaridad, 1800 caballos. Y claro, tenía todos los récords de llegar de 0 a 100 y luego frenar otra vez a 0 en no sé cuántos segundos, que es una barbaridad. Y bueno, pues son coches que alcanzan velocidades de 400 kilómetros por hora casi. Bueno, una barbaridad. Entonces, bueno, Bugatti no tiene por qué ser mal negocio, sino simplemente pues es muy cíclico en el sentido de que cada nuevo modelo pues te vas a pérdidas. Luego veremos, en la próxima diapositiva os enseñaré las cuentas. Y bueno, pues hay que tener un poco de paciencia. Pero claro, también afecta en la parte baja de la cuenta de pérdidas y ganancias de Porsche al ser una participada, ¿no? Luego tiene Porsche también el 15% de Ionity, que comercializa puestos de recargas de baterías, que bueno, imagino que se las venderán a las ciudades, a las comunidades de propietarios, etcétera, o a particulares. Luego el 3,4% de Group 14 Technologies, que produce un compuesto patentado de silicio carbono nanoporoso, que la verdad es que no tengo ni idea de para qué utilizan esto. Y finalmente el 10,9% de HIF Global, que produce combustibles neutros en carbono, como la gasolina o el metanol, así como biofuel para aviación. ¿Por qué es interesante esto de HIF Global? Pues bueno, al final en Porsche, pues si escucháis las entrevistas al CEO, pues ellos solían comentar que si no se logran en su totalidad los objetivos de neutralidad de carbono a través de la electrificación de los coches, que en mi opinión pues parece muy evidente que para 2030 no se van a cumplir, pues desde luego los de Porsche no, pues se podrán intentar cumplir a través del tema de los biocombustibles. Yo la verdad es que no soy un entendido de los biocombustibles, no tengo mucha idea, por lo que no sé hasta qué punto son muy ineficientes, que imagino que ese será el principal problema, que serán mucho más caros. Pero bueno, al final si tú tienes un deportivo de Porsche o un Bugatti y tienes mucho dinero, ganas eso entre 300, 500 mil euros al año de rentas, pues oye, si el combustible del Porsche te sale por el doble, pero es un biocombustible y te permite tener una etiqueta del coche para entrar en el centro de Madrid y patatín patatán, pues oye, a lo mejor para los deportivos, pues sí que se puede salvar el tema de la emisión de dióxido de carbono y otros contaminantes pues a través de esto de los biocombustibles, aunque sean bastante más caros, ¿no? Y no tener que electrificarlos porque al final, por ejemplo en China, el tema de los biplazas, los deportivos de lujo biplaza, pues no les gusta el tenerlos electrificados. Por ejemplo, si esto es cuestión de gustos, pero yo si tuviese un deportivo biplaza, pues yo preferiría tener un coche de combustible fósil, ¿no? Al final, no sé, la experiencia, el sonido, un coche eléctrico, pues no sé, es como pues, si te subes en un AVE, eso acelera que se las pela y se pone en un momento ahí a una velocidad increíble, pero no suena. Pues, oye, no sé, nunca me subí en un biplaza, no, tampoco hablo con conocimiento de causa, pero lo que yo me imagino es que la experiencia pues no será la misma en uno de combustible fósil que un eléctrico, ¿no? Bueno, al final, pues los eléctricos tienen mucha aceleración, eso es cierto, pero aparte de la experiencia, pues quizás se pierde. Tenéis a la derecha el nuevo Bugatti, que oye, pues creo que Cristiano tiene encargado uno. Entonces, bueno, pues ahí tenéis las cuentas desde solo el año 2021 te dan el beneficio operativo de un par de ellas, pero no en las ventas, pues no sé por qué a veces los directivos te dan unas pero no otras, pero bueno, el caso es eso, que también 2024 ha coincidido, que ha sido el año de mayores pérdidas de Bugatti, porque como observáis, las ventas le han bajado prácticamente a la mitad porque va a sacar nuevo modelo, y entonces claro, tú te vas a gastar 4 millones en un coche, pues quieres el último modelo, no como yo, que me compro unos auriculares de Apple y cuando me los he comprado, pues descubro que la semana sale la nueva edición. Pues bueno, al final, como también iba a ser bastante más cara, pues pasé un poco el tema y me quedé con los antiguos. Pero bueno, y nada, pues al final, conclusiones sobre Porsche.
pues bueno, al final Porsche es una empresa, como hemos visto, bien gestionada, con accionistas de referencia y unos ejecutivos con los intereses bien alineados con los del accionista. El del automóvil, sin embargo, es un negocio con apalancamiento operativo y cuando se te cae una filial que te pesaba un 33% hasta un 10%, caso de China, pues no es fácil adaptarte sin soportar un poco de dolor financieramente. A eso se le suma la tormenta económica y la incertidumbre que ha desatado primero la guerra entre Rusia y Ucrania, con el alza posterior de los tipos de interés debido a la inflación, y finalmente la guerra comercial del gobierno de Estados Unidos con prácticamente todo el mundo, pero especialmente con China, ¿no? Entonces, actualmente Porsche se encuentra en 2025 reestructurándose, reduciendo sus empleados y distribuidores en China y suavizando su apuesta por la electrificación de sus modelos, asumiendo ya que no va a poder vender un 80% de los mismos totalmente eléctricos para 2030, como antes parecía aspirar a lograr. Entonces, resumen, a corto plazo le toca inevitablemente sufrir, igual 2026 no sea el año de la recuperación, sino que a lo mejor pues se mantenga sin ganar ni perder dinero, pero una vez se reestructure pues tiene sentido que siga creciendo como antaño fuera de China y que luego en China pues también tendría sentido que en algún momento tocase suelo y dejase de bajar el número de unidades vendidas, ¿no? Que parece que en ese sentido pues la caída también se está desacelerando. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ahí tenéis a Miley Cyrus con su Porsche Cayenne. Y, y nada, tenéis en analisisdenegocios.net el análisis en formato escrito. Y allí pues está también el apartado de hitos de la historia reciente de Porsche. Pues al final lo que he ido apuntando yo de cada año, que bueno, parte lo he integrado en el resto del análisis aquí en el vídeo, pero oye, también hay algunos datos interesantes por si os interesan. Y nada, espero que os haya gustado, que tengáis un estupendo fin de semana y nos vemos para el próximo vídeo.